buenas tardes. Ya estamos De Palabra en Palabra, el programa de los libros y sus alrededores. Hoy, jueves 18 de agosto, ya más de la mitad del mes. Muy buena tarde, Dani. Hoy nos abandonó a Polonia. Hoy no vino a Polonia, está de vacaciones, bueno, muy merecidas. Se fue volando muy lejos y debe andar en el campo. En fin, le mandamos un saludo a Polonia y a Itsuri, que seguramente la ha de haber invitado. Andarán juntas por allá en los campos. Les mandamos un saludo y un abrazo y las extrañamos mucho. Muy bien, este jueves comenzamos con un poema. Un poema de mi libro. Como hemos estado leyendo poemas míos, de libros viejos, de este libro que se llama Solo el agua, y que son de tres autores, Benjamín Valdivia de Aguascalientes, Norberto de la Torre de San Luis y yo de Michoacán. Un libro que se llama Solo el agua, y mi volumen pequeño se llama En el sismo del agua. Leo el poema En el sismo del agua. Aquí al torrente de la página he venido a morir. Soy un animal que llega al matadero, el muerto que cae de golpe a la propiedad de su tumba. Soy el verso que llega con los aguaceros, con la tormenta prodigiosa, con el sismo del agua, el que penetra por la trepanación del viento, el ciego de voz, loco de luz. Soy el que habla con el pobre hombre que me ha dejado escapar de su tiniebla. Bueno, este es un poema de este libro, que tiene algunos poemas en prosa y poemas breves como este, que también lo leo. Dice: tengo en la mano el agua necesaria para echar a volar un río. Muy bien, hoy vamos a hablar de una película que a mí en lo personal me gustó muchísimo, una película francesa ahorita veremos de qué año, pero se llama François et Violette, Francisco y Violeta. Es la historia de dos cleptómanos que viven en París. Y en fin, una película muy interesante que habla muy a fondo de la cleptomanía y de esas costumbres extrañas, y más bien no muy extrañas, de aquel que tiene por afición, por pasión, sustraer cosas que no son suyas. Vamos a cruce de palabras y hablamos de esta película francesa. A continuación, nuestra sección Cruce de Palabras, donde la literatura se encuentra con el cine y las artes. Violette et François es una película francesa dirigida por Jacques Rouvier. La acerosa existencia de una pareja cuya supervivencia se asegura a través del robo hasta entrar en una espiral imparable es el punto de partida de un relato agridulce en el que se evidencia la influencia de Jacques Becker, legendario director de cine francés, quien nos dejó filmes clásicos como La Evasión, aunque el grado de inspiración de Rouvier no logra el mismo resultado que Becker. El largometraje Violette et François permite el encuentro de dos actores míticos del cine francés, con papeles lamentablemente demasiado pequeños. Ellos son Françoise Arnould, que interpreta a la madre de Violette, burguesa inflexible, y Serge Reggiani, que interpreta al padre de Françoise, un hombre valiente, débil y un poco patético. La historia de la película se desarrolla en París. Violette, una joven hermosa interpretada por Isabelle Adjani, empleada bancaria, se expresa violentamente con su superior antes de romper una puerta de cristal y de ser despedida. Violette conoce a François, que es un hombre de origen más modesto. Humillado durante una comida con los suegros, roba el mantel con todo lo que encuentra encima. Allí comienza una historia
de una cleptomanía que los llevará a formar su medio de vida bajo el esquema del robo de objetos inútiles, pero que les apasiona. El director de la cinta, Jacques Ruffio, nos regala una fotografía de la vida parisina en la década de 1970. Ayudado por su guionista Jean-Luc Devardieu, el amor más o menos libre, la sed de libertad de expresión, la voluntad de encontrar un trabajo que le agrade y que no solamente le dé el sustento, pero no lo encuentra, y ambos se embarcan en un viaje agridulce y bajo las leyes del peligro que mucho retrata una vida en pareja de jóvenes aventureros. Violette, que parece un poco excéntrica, está muy enamorada de François y está dispuesta a hacer muchos sacrificios por él. El personaje masculino, debajo de su exterior casual, resulta ser un apuesto egoísta, mentiroso, tramposo e incluso mujeriego. Isabelle Adjani, en su interpretación de Violette, está sobria, lo que no siempre le era habitual en ese momento, y Jacques Dutronc, fiel a sí mismo, parece recorrer la historia de la película, como si no le preocupara su sonrisa irónica. La película, estrenada en 1978, logra dar cuenta de una extraña manera de expresar el amor y la búsqueda de un bienestar que nunca llega. Pues una película muy buena, que además es realmente una historia de amor, ¿no? Una historia de amor donde llegan a los excesos de la cleptomanía, del robo, ¿no? Y Violette, muy enamorada de François, pues sigue todo esa una especie de rebeldía. En fin, hoy tenemos de nuestro montón de libros algunos de cabeza. Hablaremos de 3 libros, hay otro por aquí que también me parece que podemos hablar un poquito de él, que es un libro curioso. Hoy me interesaron mucho los libros curiosos, digo curiosos, no extraños, un poco como este de Ángel Esteban y Ana Gallego, que es un análisis sobre García Márquez y Vargas Llosa. Hablan de estos escritores que es muy sabido que se pelearon. 2 grandes narradores. ¿A quién le gusta más Vargas Llosa que García Márquez o al revés? Yo prefiero la obra de García Márquez, a mí me gusta mucho. 100 años de soledad es una obra maestra. La ciudad de los perros de Vargas Llosa me parece también una novela muy reveladora. La primera etapa de Vargas Llosa a mí me parece más interesante, mucho más profunda, más comprometida con el acto de narrar historias que tienen de fondo un contenido que puede importar más, digamos, ¿no? Entonces yo creo que sí vale la pena, sin duda, 2 grandes escritores. Y aquí dicen la década de los 70s, 60s y los 70s, estos 2 escritores sin duda son claves. En los 70s, yo creo, miembros de una cosa que se llamó el boom latinoamericano, que por cierto no surgió en Latinoamérica, surgió en Europa, entre Barcelona y París, ¿no? Y hay una suerte de estigma de los escritores latinoamericanos en ese entonces, que fueron a París a buscar fortuna, en fin, y la encontraron. Es un libro interesante que yo creo que hay que leer. Vamos a un corte, Dani. Muy bien, vamos a un corte y regresamos, seguimos hablando de libros. Regresamos.
después hablábamos de este libro que a mí me parece muy interesante porque habla de todo un momento histórico en la literatura latinoamericana en función de estos dos autores indiscutibles. Decía yo que la primera etapa de Vargas Llosa me gusta más, lo he dicho muchas veces, y creo que hasta la historia de Maita, que es la historia de un indígena, me parece que Vargas Llosa es un escritor de mayor cuerpo. Después vienen algunas otras novelas. No está mal Las Cinco Esquinas, que es la última. El Sueño del Celta, que es buena, es muy buena, pero me sorprendió mucho la cantidad de personas que trabajaron con Vargas Llosa para esta novela, entre investigadores, historiadores, porque habla de un personaje dublinés que va a África, en fin, un personaje que ejecutan, ¿no? Que está preso, en fin, y me impresionó la cantidad de personas que trabajaron con Vargas Llosa, lo ideal, ¿no? Habla aquí del boom latinoamericano, del boom doméstico, le llama un capítulo muy interesante en Barcelona, y cómo estos escritores conocieron a una editora que, por cierto, murió hace unos 2 años, y que, bueno, ella tuvo mucho que ver en la fama de todos estos autores. Bien, este libro, pues lo recomiendo, se llama De Gabo a Mario, el libro, y está publicado, déjenme les digo, la editorial Espasa, pues sí, nada menos, Espasa. Otro libro que también, al margen de estos 3 que tengo de cabeza, es un libro que debo prestarle a un amigo que le gusta mucho el tarot, de Ítalo Calvino, El Castillo de los Destinos Cruzados. Este es una novelita fantástica, extraordinaria. Son de unos personajes que llegan a un castillo y se comunican a través de las cartas del tarot. Muy, muy buena la novela. Aunque yo me quedé un poco corto por mi desconocimiento y mi ignorancia sobre el tarot y estas suertes de adivinación, pero en general, digamos, básicamente la novela me atrapó, me gustó mucho. Hay cosas que quizá aquel que sabe del tarot puede entender mucho mejor, pero bueno, las figuras que hay aquí, y bien ilustrado por las cartas de las que habla, muy, muy, muy buena la novela, ingeniosísima como suele ser la obra de Ítalo Calvino, como el varón rampante, que es un personaje que sube un árbol, a los árboles, y nunca baja en la vida. El Vizconde de Mediado, El Caballero Inexistente. La semana pasada hablábamos de Palomar, otra novela del señor Palomar, que es muy buena, y me hizo recordar a Marcobaldo, que es otra novela de Ítalo Calvino, que a mí me gustó muchísimo, un personaje muy ordinario, italiano, muy gracioso, me pareció. En fin, hablaremos del primer libro, un libro que hay que ir estudiando muy bien. Este libro es de historia, habla de la historia de la Iglesia Católica. El celibato sacerdotal, de Jan Meyer, un historiador, pues, sin duda muy reconocido, ¿no? Él es francés. Hasta 1959 vivió en Aix-en-Provence, Francia. Estudió historia en la Normal Superior y por la Sorbona de París, es historiador. Es uno de los investigadores más acuciosos sobre la guerra cristera en México.
Y también, fíjense qué interesante, él estudió en el Colegio de Michoacán, en Zamora. Ha trabajado como investigador y docente en el CIDE. Es autor de muchísimos libros, más de 30 libros. La historia de los cristianos en América Latina, sabe del tema. Samuel Ruiz en San Cristóbal habla del sinarquismo, el cardenismo y la iglesia. La Revolución Mexicana, ese es un gran libro. La gran controversia, Rusia y los imperios. Él sabe mucho de Rusia. Yo leía sus artículos en La Jornada, hablando de Rusia. Un hombre muy informado. Y este libro, publicado, pues nada menos que por Tusquets, El celibato sacerdotal. Es un libro que he ido leyendo poco a poco y habla de la historia del celibato, las opiniones de si deben ser célibes los sacerdotes, si no pueden tener una pareja para que gusten, pero creo que da muchas pistas con las opiniones que se han dado, lo que la gente ha pensado, lo que los historiadores han pensado de este asunto, los especialistas en el estudio de la Iglesia Católica, y amén de lo que ya sabemos de la cantidad de problemas de esta naturaleza por no guardar el celibato que han vivido los sacerdotes, ya sabemos, los grandes, Maciel, es decir, los grandes monstruos abusadores de niños, ¿no? La pederastía incrustada en esta historia. Y bueno, lo que la Iglesia Católica piensa, en fin, creo que vale la pena leer este libro. Es un libro de ensayos serios, ¿no? Con datos duros muy importantes, ¿no? Y vale la pena, siempre que hablamos de un libro, a veces hablar de un libro que se lee, uno lo recomienda porque coincide con sus opiniones, o no está uno de acuerdo con sus opiniones, y de eso hay que hablar también. Pero la primera parte, los primeros 7 siglos, ¿no? La mujer y Dios, aquí los atletas de Dios se llama un apartado, la exaltación del clero, Roma y el celibato sacerdotal, lo que se ha dicho, lo que se ha vivido, y muy bien documentado. La segunda parte es el celibato sacerdotal latino. Luego viene una parte habla de Martín Lutero, de Jean Calvin y Juan Calvino, ¿no? Obviamente no deja momento histórico importante de la Iglesia Católica, y él es un verdadero avesado en este tema de la historia de la Iglesia Católica. En fin, El celibato sacerdotal me parece un libro importante de Jan Meyer, gran historiador, un gran pensador, y bueno, con esto nos vamos a un corte de nuevo. Dani ya nos está requiriendo para el corte. Regresamos. Estaba aquí viendo la biografía de un autor del que hablaremos enseguida, y que es
un escritor muy conocido por sus novelas, que son verdaderas obras maestras de la literatura fantástica, ¿no? Lewis Carroll. Lewis Carroll, que su nombre verdadero era Charles Ludwig Dawson. Él nació en el Reino Unido, ¿no? en 1832 y murió ya casi llegando al siglo XX, 2 años antes del 1900, el 1898, murió en el mismo Reino Unido. Su seudónimo, bueno, es Lewis Carroll. Fíjense, fue un diácono anglicano, lógico, matemático, fotógrafo y escritor. La faceta de Lewis Carroll como fotógrafo, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, nada menos, y la otra novela que se llama Alicia a través del espejo, que son 2 obras extraordinarias, ¿no? A mí me parece una de las historias más hermosas, ¿no? Más hermosas de la literatura de ese género del siglo XIX, la fantasía, ¿no? Pero bueno, se sabe que como fotógrafo es muy bueno, fue muy buen fotógrafo. Tomaba retratos y tomó retratos de muchísimos personajes importantes, escritores, pintores, amigos, ¿no? Pero hay algo muy particular que está en este libro, que se llama Niñas. Qué interesante. Como Lewis Carroll estaba pues señalado como escritor, lo conocíamos como escritor, ¿no? Pero aquí en hay un prólogo muy amplio de Brassai, un prólogo que escribió en 1970, porque este libro Niñas de Lewis Carroll contiene cartas y fotografías, y el estudio preliminar es de Brassai. Está publicado en Lumen. La primera edición en esta colección fue en 98. Y bueno, Lewis Carroll, nos enfrentamos a 2 facetas. Primero, era matemático, además, era matemático. Creo que hay que entender a veces la personalidad de un escritor, sus pasiones, sus gustos, sus perversiones, es decir, todo. Entonces, Lewis Carroll tenía una afición por fotografiar y por tener, y él les llamaba amigas niñas, por eso aquí. Y hay una colección de fotografías de niñas. En ese tiempo, cuando no se había estudiado la paidofilia o pedofilia, Lewis Carroll da muestras de esa afectación mental. La paidofilia, bueno, la pederastía, todo esto ya se ha estudiado con mucha amplitud, pero en el siglo XIX nadie sabía de eso. No llegaba Freud todavía, ¿no? Freud quizá empezó a finales del siglo XIX, ¿no? Y bueno, lo interesante es que Alicia en el País de las Maravillas, esta fue su musa.
y entonces retrató una cantidad de niñas en distintas posiciones, acostadas en un sofá, paradas, es decir, pero con cierta suspicacia. Y están los nombres de las niñas aquí y las cartas que Lewis Carroll le enviaba. Es decir, un libro delicado, un libro interesante, un libro que habrá que leer y observar muy bien cómo el autor de Alicia en el País de las Maravillas tenía una inclinación amorosa hacia las niñas. Bueno, las cosas suceden así, se saben, y hay unas cartas, les habla como si fueran adultas, ¿no? Es decir, como si comprendieran sus sentimientos, como si comprendieran el amor que él tenía por ellas, ¿no? Entonces es un libro muy interesante que habrá que analizar. Yo he leído apenas la introducción, no he leído las cartas, pero abunda en el personaje de Alicia. Era una niña amiga, le llaman, y tiene comunicación. Sabemos ahora los orígenes de una perturbación de esta naturaleza, que además, según se dice, puede ser tratada e incluso medicada. No es cosa fácil eso. Es una perturbación seria, importante y delicada, ¿no? Muy delicada. Tiene sus orígenes y habría que estudiar a Lewis Carroll. Sin duda yo me quedo con sus obras literarias, que me parecen una gran aportación a la literatura y sin duda grandes obras. ¿Alcanzaremos a ir a un sketch, Dani, o ya no? Vamos a un sketch con Apolonia, que le extrañamos tanto. Bueno, ahora, el próximo jueves que venga Apolonia, nos tiene que hacer un recuento puntual de a dónde fue, qué nos trajo, qué noticias, qué vio, que además seguramente yo supongo que andará allá por el campo. Vamos a un sketch para no extrañar tanto a mi querida Apolonia, la gallina soltera y sabia, y tampoco extrañaremos a Itsuri Molina. Nuestra sección de diccionario con Apolonia, la gallina soltera y sabia. Hola, Apolonia. Hola, Neftalí. Un momento, te advierto que no tengo humor para estar hablando del significado de las palabras. Oh, ok, está bien. No hablemos del significado de las palabras. Perfecto. ¿Qué estás leyendo, Neftalí? A Borges. ¿A Borges? Uh-huh. Ay, podemos leer juntos. Creo que Borges es lo que necesitaba para cambiar de humor. Vaya, ok. A ver, estoy a punto de comenzar este poema. Oh, bien, lo leeré yo. Ok, sale. Alto, en la cumbre, todo el jardín es luna, luna de oro. Más precioso es el roce de tu boca en la sombra. La voz del ave que la penumbra esconde ha enmudecido. Andas por tu jardín, algo, lo sé, te falta. La ajena copa, la espada que fue espada en otra mano, la luna de la calle, dime, ¿acaso no basta? Bajo la luna el tigre de oro y sombra mira sus garras. No sabe que en el alba han destrozado a un hombre. Triste la lluvia que sobre el mármol cae, triste ser tierra, triste no ser los días del hombre, el sueño, el alba.
no haber caído como otros de mi sangre en la batalla. Ser la vana noche, el que cuenta las sílabas. ¿Leemos otro? Hay uno que me encanta, es el de un gato. ¿Lo recuerdas? Ok. El gato está en el mismo libro, El oro de los tigres, aquí está. A ver. Yo lo leo. Me equivoqué, acá está el coyote, aquí está el gato. Aquí. Ok, ¿tú lo lees? Claro. Un gato, cuidado con un gato. Bueno. No son más silenciosos los espejos, ni más furtiva el alba aventurera. Eres bajo la luna esa pantera que nos es dado divisar de lejos. Por obra indescifrable de un decreto divino te buscamos vanamente, más remoto que el Ganges y el poniente. Tuya es la soledad, tuyo el secreto. Tu lomo condesciende a la amorosa caricia de mi mano. Has admitido desde esa eternidad que ya es el olvido, el amor de la mano recelosa. En otro tiempo estás, eres el dueño de un ámbito cerrado como un sueño. Ah, qué buen poema. Este es un Me es un poema muy encanta. bonito. Fíjate que hay otro que a mí me gusta mucho, El Quijote. Y este sueña Alonso Quijano. ¿Quieres que te lo lea? Por favor. Y ya nos vamos a ver si con un cafecito después se te quita el mal humor. Claro. Sueña Alonso Quijano. El hombre se despierta de un incierto sueño de alfanjes y de campo llano y se toca la barba con la mano. Y se pregunta si está herido o muerto. ¿No lo perseguirán los hechiceros que han jurado su mal bajo la luna? Nada, apenas el frío, apenas una dolencia de sus años postrimeros. El hidalgo fue un sueño de Cervantes y Don Quijote un sueño del hidalgo. El doble sueño los confunde y algo está pasando que pasó mucho antes. Quijano duerme y sueña una batalla, los mares de Lepanto y la metralla. Me encanta. Muy bien, pues Apolonia seguramente andará en el campo leyendo a Borges. Y bueno, pues que la pase muy bien, que la pase muy bien. Yo voy a hablar de otro libro. Este es un libro que empecé a releer hace poco en la escuela de historia. Me invitaron a dar una conferencia una plática, una charla sobre Pedro Páramo, hablar de esa novela. Los historiadores deben leer Pedro Páramo y deben leer los cuentos de Juan Rulfo, que son, hay mucha materia que entender de la historia, aunque finalmente es una obra literaria maravillosa, sostenida Pedro Páramo por una gran fuerza poética. Eso es de las cosas que más me gustan. Yo hice una adaptación para teatro hace algunos años y fue una labor maravillosa porque la hice para un fin psicoanalítico, con algunos amigos psicoanalistas que tenían un seminario sobre la figura del padre, la figura paterna, y bueno, quisieron que hiciera una especie de lectura en atril con 2 o 3 actores de Pedro Páramo. Y Pedro Páramo, una novela que yo puedo leer todo el tiempo. Bien, hablaba de eso, y de regalo, me acuerdo muy bien, me regalaron una flor y un libro, y este es el libro que apenas empecé a leer hace días, y estoy deslumbrado, estoy
contento de leer, se llama Noticias biográficas de insurgentes apodados. Los apodos. Ahí vale la pena hablar mucho de qué son los apodos, ¿no? Es decir, por decir, la corregidora, Josefa Ortiz de Domínguez, no era corregidora. Su esposo era el corregidor. Entonces, la corregidora toma el sitio de un apodo, porque ella no era corregidora. Es decir, como decir, la esposa del gobernador es gobernadora. Claro que no. Entonces, bueno, los apodos tienen orígenes distintos, diversísimos, por conducta, por costumbre, por burla, bueno, muchos por burla. Es ese humor de la burla, ese humor de la crítica, sana o insana, pero crítica. Es decir, características físicas, costumbres de las personas que se van ganando el apodo, señales de su carácter, por ejemplo. Entonces, creo que es interesante. Bueno, pues este libro es, ¿qué diremos? Curioso, pero revelador. Es decir, noticias biográficas de insurgentes apodados. Es decir, la guerra de independencia, ese momento histórico en el que nosotros conocemos a las figuras estelares, Hidalgo, Morelos, en fin. Y entonces me llamó mucho la atención cuando leí la contraportada y decidí leerlo. Una revolución, dice, como nuestra guerra de independencia, no solo tiene figuras estelares, sino también miles de participantes anónimos, que son finalmente eso que Iván Malinovsky en su poema Crítica al conocimiento, el poeta danés, dice cuando en los primeros versos, si nosotros, hablando desde el anonimato, como si fuera un personaje anónimo, si nosotros, ningún barco se mueve, ningún pan se hornea, ningún pescado llega a la mesa, si nosotros no se mueve el mundo. Y es cierto. Es decir, las figuras estelares tienen un hálito de líderes, de cabecillas, de punta de lanza. Está bien, pero son los que quedan en la historia. Y los que ayudaron a transformar el mundo, pues quedan un poco fuera del asunto, en el olvido, y son anónimos. No hay lugar, decía Serrat, 9 de cada 10 estrellas no son. Bueno, entonces aquí hay una recopilación de personajes, de un trabajo de investigación muy importante de Elías Amador Garay, un historiador, un periodista que trabajó en una revista que se llamó La Antorcha Evangélica en Zacatecas. Él era zacatecano y bueno, fue director de la biblioteca pública de allá él nació en 1848 y murió en 1917. Este libro se publicó en 1910. Entonces es una recopilación de personajes que tenían sus apodos y que se sabe que estuvieron cerca de este movimiento. Y él va e investiga como investigan los historiadores, en archivos, entonces los partes de guerra, los documentos mencionaban a estos personajes que él fue recopilando. Claro, también ayudado por información de otros historiadores que ya habían hablado de ellos y bueno, pues documentos que finalmente él fue a encontrar en el Archivo General y Público de la Nación, ¿no? Y esta obra
el uso de apodos lo subraya. Entonces, y encontramos apodos, el Inglesito, por ejemplo, ¿no? El Indio Dolores, el Botas Prietas. Ahorita podemos leer el perfil de uno, por ejemplo. Aquí la griega, que se llamaba Bárbara Rosas y era originaria de Oaxaca. Personajes reales que participaron ahí, ¿no? El castrador, que era un tipo sanguinario. Le pusieron el castrador porque ya se imaginarán por qué, ¿no? La generala, que era Antonia Nava. El gato, Francisco Moctezuma. Este individuo había sido sargento de las tropas del rey y cuando estalló la revolución en el pueblo de Dolores lo inhabilitó don Ignacio Allende en clase de oficial de una de las compañías de dicho caudillo, que dicho caudillo organizó allí el mismo día, 16 de septiembre de 1810, para que vean lo interesante. Y entonces, ¿qué sucede al leer este libro? Pues que vamos comprendiendo mayor un movimiento que le da la independencia a este país. Entonces, es un libro que me gustará mucho, seguro. El ratón, el relleno, la rompedora, que se llama María Guadalupe. Algunos no tienen apellido. Aquí están los queretanos, y están por orden alfabético. El patitas, el pelón chilaques, la perla del lago, el perro. En fin, es un libro delicioso que yo estoy disfrutando mucho y que se los recomiendo. Está publicado por el Fondo de Cultura Económica. Además que ahora sin duda es muy económico. Pues ya llegamos al final. Agradezco mucho que nos hayan visto. Le agradezco mucho a todos ustedes que han mandado sus comentarios, me han mandado comentarios. Y los agradezco mucho y hago caso, le hago caso a sus comentarios, se lo aseguro. Me piden que si hablo de tal libro, que si conozco a tal autor, y entonces pues aquí lo vamos haciendo. Pues ya nos despedimos. Tengan ustedes muy buen jueves, muy buen día, y me despido con un poema de mi libro En el sismo del agua, que dice: agua que destella, agua encarcelada por la luz que la mira, agua que inhóspita refleja el rostro de un herido por la sed, agua deshilada, agua que vuela contra filo, agua dura, carne de río, cabellera al mar, agua que se quiebra contra una roca triste, agua, líquido cristal para construir el espejo y el sueño, agua de mujer, agua impávida con mis ojos adentro, agua que ha bebido la luna, agua que dobla su campana para dibujar un árbol, agua que sangra, agua que resplandece de tan roja. Recuerden, amigos, que el agua es voraz, sutil, tierna y aunque mata, también acaricia. Yo soy Neftalí Coria. Hasta la próxima.